vamos a trabajar hoy un WH llamado how many y how much. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy con todos los tiempos gramaticales básicos del presente, ¿sí? Entonces, por esto era importante que primero entendieran lo que es contable y no contable, y eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Sin embargo, voy a hacer un repaso rapidito de esto para podernos calentar y entrar en tema. Entonces, lo primero que debemos saber es que, ¿qué significa how many, how much? Significa cuánto o cuánta, cuántos o cuántas. Estamos hablando de cantidades, ¿sí? Pero debemos diferenciar cuándo utilizamos how many y cuándo utilizamos how much, porque el uso es el mismo, cuánto, cuánta, cuántos o cuántas. Entonces, el how many lo vamos a utilizar para lo que es contable y el how much para lo que es incontable o no contable. Si ven la importancia de primero entender esto, recordemos que es contable lo que se puede contar. De la lógica partimos, pero hay que en verdad desenredarlo un poco. ¿Y qué es no contable? Pues lo que no se debe contar. ¿Cómo diferenciamos lo contable y no contable? Recuerden cuál es el tip. Si tú le pones un número antes a ese sujeto y suena bien, es contable. Pero si tú le pones a ese sujeto un número y suena raro o suena feo, es no contable. Por ejemplo, contable: 3 borradores, 3 erasers. Suena bien, es contable, ¿sí? Entonces esa es la pauta, el tip que podemos nosotros trabajar en español para poder diferenciar. No contable: agua, 4 aguas. Eso suena raro, eso suena extraño. Entonces, en la clase anterior por ejemplo les di las tips de cómo diferenciar de manera muy clara qué es contable y no contable. Ya con esto, ahora sí vamos a empezar a trabajar las estructuraciones gramaticales de los tiempos presentes, de las palabras básicas, de los modales, del presente continuo y el futuro simple. Vamos a utilizar unas palabritas que nos sirven para poder construir esas respuestas, ¿sí? Porque la pregunta la vamos a construir ahorita con las fórmulas gramaticales, pero es bueno tener un vocabulario que nos sirva para poder realizar las respuestas. Bueno, acá hay unas palabritas que son clave. Vamos a trabajar con estas pocas para podernos ir metiendo en el tema y irlo entendiendo de forma mecánica. Entonces vamos a trabajar con estas. Lo que pasa es que acá las tengo aparte. ¿Por qué? Porque estas son necesarias, de carácter obligatorio, que se trabaje cuando estamos hablando de algo contable. En cambio, estas están trabajando para lo incontable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Few hace referencia a poco. Cuando hablamos de una poca cantidad, yo puedo decir una respuesta: pocas libretas, pocos colores, yo qué sé, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de poco en forma contable, utilizamos few. Many hace referencia a mucho, lo mismo, pero vamos a hablar cuando es algo contable. Ahorita cuando hagamos los ejercicios los vamos a entender y los vamos a estar utilizando. Several hace referencia a algunos, ¿sí? No da uno el número exacto, sino da la expresión de cantidad. Acá, lo mismo, el poco, pero cuando hablamos de lo que es no contable, utilizamos little. O también lo pueden utilizar a little para decir, yo creo que lo han escuchado, un poquito. También se trabaja así. El much para el mucho, pero de lo que es no contable. Lo que sucede es que no es muy común, se puede, pero no es muy común que lo utilicen en afirmación. Por lo general se utiliza en negación. Entonces, para la afirmación se utiliza mucho lo que es el a lot. O sea que a lot significa también mucho, pero para la afirmación, ¿sí? Entonces, estas palabritas las vamos a utilizar en las respuestas para irlas mecanizando, las vamos trabajando, las vamos memorizando. Acá hay otras que nos van a servir también para la parte de las respuestas. Por ejemplo, para las cantidades: kilogramos, kilogram. O lo que pasa es que nosotros en el inglés americano, por ejemplo, acá tenemos gramos, acá lo tengo encerrado, se utiliza así, pero en el inglés británico lo escriben de manera diferente. Por si acaso lo ven diferente, es
con doble M y con E. Lo mismo pasa acá, lo queremos trabajar con el inglés británico, pero pues aquí estamos trabajando es el inglés americano. Libras, pound, pound o pounds aquí que es en plural, y litros, liters, ¿sí? Son palabritas que nos pueden servir a la hora de construir una respuesta, porque me dicen cuántos litros de leche compraste en la tienda, entonces ya podemos saber cómo se dice litros, y acá las palabras que hacen referencia a cantidad cuando es necesario. Ya haciendo los ejercicios vamos a entender por qué es importante tener esto. Yo ahorita voy a colocar ese vocabulario acá a un ladito para poder empezar la estructuración gramatical. Vamos a trabajar el how many y el how much con presente simple, con palabras básicas, con los tres modales básicos del presente, que es must, will, con el presente continuo y con el futuro inmediato going to. Bueno, ahora vamos a realizar la explicación gramatical del how many y el how much con los tiempos gramaticales básicos, ¿sí? Vamos a iniciar con ese presente simple. Aquí empezamos nosotros a utilizar todas las estructuraciones gramaticales que se han visto en los niveles anteriores, ¿sí? Entonces arranquemos con un presente simple. Lo primero es que vamos a trabajarlo con la fórmula gramatical, with the structure, ¿sí? Eso es bueno mientras ustedes van aprendiendo cómo se hace la oración, guiarse para no cometer errores. Entonces, lo primero que yo debo colocar al construir una pregunta utilizando how many, how much, pues ¿qué es esa WH que estamos trabajando? Ya sabemos que colocamos how many o how much, dependiendo del sujeto, ¿cierto? Luego colocamos el sujeto por el cual nos van a preguntar, ¿sí? Vamos a colocar este como un objeto, pongámoslo como object para que no haya confusión. Por ejemplo, ¿cuántas sombrillas hay en el armario? Esa palabra sombrillas, en este caso que acabo de dar, sería el objeto de esa oración. Luego debemos colocar el auxiliar con el cual se hacen preguntas en el presente simple. ¿Cuál es ese auxiliar? Sabemos que es do o das. Das en la tercera persona y do para los demás pronombres. Luego se coloca el sujeto, la persona, el personaje, diría más bien, que va a realizar o que está siendo protagonista de esta oración, ¿sí? Más un verbo, más un complemento si lo llega a ver, y el question mark. Entonces quedaría how many, how much, plus object, plus do and das, the auxiliaries, plus the subject, plus the verb, plus the complement, and the question mark. Oraciones como, por ejemplo, esto lo vamos a utilizar, esta construcción, en oraciones como esta. Por ejemplo, ¿cuántas almohadas ella trae? ¿Cuántas almohadas trae ella o cuántas almohadas ella trae? En español tendemos a cambiarle el orden a la pregunta, pero en inglés no, debemos seguir la fórmula gramatical. Entonces, cuando nos hacen unas oraciones como esta, ¿cuántas almohadas trae ella? Se me acaba de venir en la cabeza, on top of my head. Dice, bueno, lo primero que tengo que mirar, almohadas. ¿Es contable o no contable? Ya no lo están diciendo porque nos lo están diciendo en plural, ¿cierto? Yo puedo decir 3 almohadas, 4 almohadas, eso quiere decir que es contable. ¿Y qué es lo que trabaja con contable? How many, how much. How many trabaja con la parte contable. Ah, bueno, entonces coloco, ya sé que debo colocar how many. Luego me dice el objeto. ¿Cuál es el objeto? Esa palabra, almohada. ¿Cómo se dice almohada? Pillows. Plural. How many pillows? Luego dice coloque do o das. Aquí estamos hablando del pronombre ella. Ella, tercera persona, ¿con qué trabaja? ¿Con do o con das? Con das. Coloco el das. Luego me dice el sujeto. Ya sabemos que es ella. Das she. Verbo, verbo traer.
bring. Acá no hay complemento, listo, práctico. How many pillows does she bring? Acá ya nos quedó construida la oración de acuerdo a la fórmula. Es mejor revisar arriba para que tengamos seguridad que nos haya quedado bien construida. How many, más el objeto que es pillow, sí, más el do o el das, en este caso das, sujeto, verbo y aquí no hubo complemento. Listo, ya me quedó construida. Ahora hagamos la pregunta. Cuando estamos hablando de WH, recordemos, no podemos estar hablando de respuestas afirmativas y negativas, porque acá no nos van a pedir un yes ni nos van a pedir un no. Esas son preguntas informativas. Tenemos que dar la información. ¿Qué información nos están pidiendo? ¿Cuántas almohadas? ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo quiero, yo puedo utilizar un número. Este vocabulario que nosotros escribimos es para tener variedad, pero no todas tienen que ir solamente con esto. En este caso, voy a utilizar un número. Por ejemplo, voy a decir, ella trae 5 almohadas. 5. Entonces voy a decir, ella trae. She, el verbo traer, she bring, pero no puedo olvidar que estoy hablando de un presente simple y en la tercera persona este presente simple lleva una S. She brings 5 pillows. Ella trae 5 almohadas. Esto en oraciones utilizando how many, how much con el presente simple. Ahora nos vamos a hacer vamos a trabajar con palabras básicas entonces. Recordemos cuáles son las basic words. Hablamos de palabras básicas porque son oraciones en donde hay 2 verbos en una sola oración. Estamos trabajando presente, ¿sí? Entonces tenemos en este caso want to, querer, need to, necesitar, wish to, desear, have to, tener que. También tenemos el like to, el love to, el hate to, pero esa no la vamos a trabajar hoy para que no nos quede tan extensos. Vamos a trabajar con esas que son las básicas. Bueno, entonces, si yo voy a construir una oración de pregunta hablando del how many, how much con una palabra básica, ¿cómo quedaría la fórmula? Primero coloco el how many o how much, dependiendo la pregunta, plus, ya sabemos que acá va a ir un objeto que es el del que nos van a preguntar. El auxiliar para las palabras básicas es el mismo del presente simple. O sea, seguimos trabajando do o das, plus el sujeto, que es el protagonista de la pregunta, plus el basic word o palabra básica, que puede ser want to, o need to, o wish to, o have to, plus a verb, plus a complement if there is a complement, and the question mark. Entonces, how many, how much, más el objeto, más el auxiliar, que en este caso es do y das porque seguimos hablando de presente, más un sujeto, que es el que hace la acción, más la palabra básica, que vamos a utilizar cualquiera de estas, un verbo, un complemento si lo hay, y el question mark. Por ejemplo, ¿cuánto dinero ella desea conseguir? Por ejemplo, viene eso a la mente. ¿Cuánto dinero ella desea conseguir? O ella cuánto dinero desea conseguir. Entonces, ¿cómo queda en inglés? Yo lo que voy a hacer es orientarme, seguirme por la fórmula gramatical. Me dice, coloque how many, how much. Entonces tengo que mirar, dinero, ¿es contable o no contable? Vamos a ver, 3 dineros, no, eso suena mal. Eso quiere decir que es no contable. Vamos a trabajar con how much. Recuerden, how much para lo no contable. How much. Luego me dice el objeto, en este caso la palabra dinero. ¿Cómo es dinero? Money. How much money. Luego me dice do o das. Ella, ¿con qué trabaja? Con das. Seguimos trabajando con una tercera persona. Me gusta trabajar con la tercera persona para estarle recortando la S en tercera persona. Luego el sujeto, que es ella, she. Palabra básica, desea,
wish to. Y el verbo, en este caso conseguir, get. No hay complementos. No, los complementos pueden ir en oraciones de preguntas que son más largas, pero dejémoslas así por cortas. How much money does she wish to get? Ahí quedó construida la pregunta. Yo voy a colocar, ella desea conseguir muchísimo dinero. ¿Sí? Les coloco, ella desea, she. Recuerden, tercera persona lleva S. She wishes. She wishes. Ella desea conseguir, to get, muchísimo dinero. Acá vamos a utilizar el a lot of, que es el muchísimo. ¿Sí? A lot of money. A lot of money. Muchísimo dinero. Con lo que nosotros nos están preguntando debemos responder. ¿Sí? No decir, ella desea conseguir mucho. ¿Mucho qué? Mucho dinero. Debemos terminar la oración de pregunta con el objeto que nos pidieron en la misma. Ahora nos vamos con las palabras modales básicas, las 3 básicas de los modales. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con los modales básicos? Recuerden que los modales son muchas palabras, pero vamos a iniciar cuando uno está empezando a aprender inglés con los 3 modales básicos que a ustedes se les ha trabajado en niveles anteriores. ¿Sí? ¿Cuáles son? Vamos a hablar del can, que es un qué, poder, pero no poder de power, sino poder de habilidad. Must, que es un deber, no de deber de dinero, de deuda, sino de obligación. Y el will, que es el que utilizamos para futuro simple. No traduce nada, pero nos indica futuro. ¿Cierto? Entonces no olvidemos, poder, deber, y este no traduce nada, pero indica futuro. Bueno, estos contextos se trabajan en otro tema que es los modales. Bien, ¿cómo construimos una oración de pregunta utilizando how many, how much con estos? Entonces, miremos la fórmula gramatical. Iniciamos por el how many o how much, depende de la oración. Plus, ¿cuál es el auxiliar para construir preguntas con estos 3? Ya no desdudas. ¿Cuál es? Ellos mismos, porque ellos trabajan también como auxiliar. Ellos son muy independientes, o sea, el can, must y will es el mismo auxiliar. O sea que luego tenemos que tener cuidado con eso. Colocamos el objeto y el auxiliar, que en este caso ya sabemos, can, must o will. ¿Sí? Él no necesita nada diferente, trabaja solito, listo. Luego va el sujeto, que es el que hace la acción, verbo, estamos hablando del presente aquí, complemento si lo hay, y el question mark. Quedaría how many, how much plus object plus can, must, will plus subject plus the verb plus complement and the question mark. Ojo, esta es muy sencilla. Lo que debemos tener cuidado es no confundirlo con los temas anteriores, porque esos sí manejan dudas, que la S. En cambio, recuerden, los modales no llevan S, no llevan do, no llevan das. Listo. Por ejemplo, vamos a hacer una. ¿Cuánta leche ellos deben beber o tomar? ¿Cuánta leche ellos deben beber o ellos deben tomar? Miremos. Entonces, acá estamos hablando de leche. ¿Es contable o no contable esa palabra leche, ese sujeto, ese objeto leche? Es no contable. Recuerden, ningún líquido es contable, ninguno. Esa es la clave. Los líquidos no son contables. Entonces va con how much, porque es no contable. Luego me dice el objeto, en este caso sabemos que es leche. How much? Milk. Can, must o will. Dice deben. ¿Cómo se dice deben? Can, must o will. A ver, recordemos. Mira, acá que must es deber. Entonces coloco ese must. Luego el sujeto, en este caso es el pronombre ellos. They. How much milk must they
Y el verbo beber, drink. How much milk must they drink? Pregunta, ¿cuánta leche ellos deben beber? Vamos a decir que ellos deben beber 10 litros de leche. Entonces sería, ellos, deben, they must, beber, drink, 10 litros de leche. Entonces sería 10. Ya sabemos cómo se dice litro. Acá está, ¿sí? Acá, liter. Of milk, de leche. No olviden, va al final lo que nos están preguntando. They must drink 10 liters of milk. Ellos deben beber 10 litros de leche. Aquí en los modales. Ahora vamos a trabajarlo con el presente continuo. ¿Cómo queda nuestra construcción gramatical con el presente continuo? Vamos a ver. Presente continuo, no olvidemos que es lo que está sucediendo en el momento. La clave del presente continuo es el ing, que significa ando, yendo, ¿cierto? Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo es la construcción? Colocamos, ya saben, todo va a iniciar igual. How many o how much, ¿cierto? El objeto con el que nos van a preguntar. Todas las estructuras que hemos trabajado van a trabajar igual. How many, how much y objeto. Luego, ¿cuál es el auxiliar para hacer preguntas con el presente continuo? A ver, recordemos, cuando vimos presente continuo, ¿con qué se hacen preguntas? Con el verbo to be, ¿sí? Recordemos el verbo to be, ¿quiénes son? Puede ser am, is, are, ¿sí? Ya sabemos que I trabaja con am, la tercera persona he, she, it trabajan con is, y los demás pronombres we, you, they, you de singular y plural trabajan con are. Por eso esto es importante tener que nosotros no podemos empezar a construir preguntas como estas si no tenemos antes la gramática de la base, ¿sí? Bueno, luego colocamos el sujeto, quien realiza la acción, el verbo, pero el verbo lleva ing y el complemento si lo hay. Normas del ing, esas hay que estarlas repasando porque si miren, acá hay otro tema y vuelven a aparecer las normas del ing, recuérdenlas, estémoslas estudiando. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos carros tú estás vendiendo? ¿O cuántos carros estás vendiendo tú? ¿Sí? Recuerden que en español el orden de la pregunta varía, pero en inglés es este y únicamente este por formalidad y por gramática, por ortografía, digámoslo así. Entonces, ¿cuántos carros tú estás vendiendo o estás vendiendo tú? Carros, ¿será contable o no contable? Contable, ya está el plural, carros, ¿cierto? 8 carros, 10 carros, 20 carros, es contable. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Coloco how many. ¿Por qué? Porque es contable. Luego me dice el objeto, en este caso es carros. How many cars? Am, is o are. ¿Tú con qué trabaja? ¿Ese you con qué va? ¿Con am, con is o con are? Con are. Luego el sujeto, que en este caso es tú, are you, ¿cierto? El verbo vender, este es el verbo vender, pero debo colocarle el ing. ¿Cómo queda? ¿Qué le tengo que hacer? Solamente le coloco el ing en este caso. Recordemos rápidamente las normas del ing. Cuando el verbo termina en e, quitamos la e y colocamos ing. Cuando el verbo termina en ie, quitamos esa ie y colocamos la y más el ing. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante y lleva acento en la última sílaba, duplicamos la última consonante más el ing, excepto si la última letra es una x, una y, una w. Y la última norma es, si no aplica ninguna de las que ya se sabe,
entonces solamente ing. Y hay que tener cuidado en verbos como este. Venga, les digo por qué. En español nosotros tenemos esto como la letra ey. En inglés no existe la ey, ni la r, ni la ñ, ¿sí? Entonces no podemos decir que esto es consonante, vocal, consonante. No, acá termina en vocal, consonante, consonante. O sea, ellos ven dos L's, no una ey. Bueno, las normas de la ing que estarán repasando. En las clases anteriores se han trabajado. Acá hay un link también si las quieres recordar para que las sigan memorizando. How many cars are you selling? Question mark. Vamos a decir que yo estoy vendiendo algunos carros. Es decir, ¿por qué? Porque están preguntando con you, se responde con I en este caso. Nunca va a haber pregunta con you y respuesta con you, ¿no? ¿Tú estás vendiendo algunos carros? Sí, yo estoy vendiendo algunos carros. ¿Sí? Ojo con eso, en este caso. Si fuese you de ustedes, se responde con we de nosotros. Pero acá no es el caso porque es tú en singular. O así, yo estoy vendiendo algunos carros. I am selling algunos carros. Several cars, por ejemplo, en este caso. Son cars, bueno, pero acá lo vamos a dejar several cars. Entonces, acá tengo la construcción gramatical del presente continuo, donde debo tener claro y hacer énfasis que debo repasar, si se tienden a olvidar, las normas del ing. Construimos y damos la respuesta. Vámonos para la última estructuración gramatical del presente, por así decirlo, que es el futuro inmediato. Futuro inmediato. ¿Cuál es el futuro inmediato? El going to. Going to, ir a. Bueno, ¿cómo quedaría la construcción gramatical del how many, how much en pregunta con el futuro inmediato? Pues de la siguiente manera. Colocamos el how many o how much plus. Ya sabemos que acá va a ir un objeto que es con el cual nos están preguntando. Luego, ¿cuál es el auxiliar para hacer preguntas con el going to? El mismo verbo to be que también utilizamos en el presente continuo. Entonces ya sabemos que va a, o am, o is, o are. Plus el sujeto, quien hace la acción, el protagonista de la pregunta, más el going to, plus the verb and a complement if there is a complement. Si hay un complemento. How many plus object plus the verb to be am, is, or are, plus the subject plus going to plus the verb and the complement and the question mark. Se ve larga, pero en realidad es una de las estructuras más sencillas de trabajar. Por ejemplo, ¿cuántos amigos van ellos a invitar a la fiesta? Bueno, si nosotros somos sinceros en nuestro español, nosotros no diríamos ellos. ¿Cuántos amigos van a invitar a la fiesta? Nos colocaríamos ese ellos, pero pues para poder tener una claridad acá de cuál es el sujeto, lo colocamos aquí para poder realizar el ejemplo. ¿Cómo quedaría? Me dicen, coloque how many, how much. Amigos, ¿será contable o no contable? Un amigo, dos amigos, tres amigos. Contable, ¿cierto? Entonces queda how many. El objeto en este caso es esa palabra amigos, friends. Ellos, ¿va con am, con is o con are? Muy bien, van con are. Luego el sujeto ya sabemos que es ellos, are they. Luego dice, coloque el going to, verbo, invitar se dice invite. A la fiesta, casi hay un complemento. To the party. How many friends are they going to invite to the party? Voy a decir, ellos van a invitar muchos amigos. Muchos. No hay un número exacto. Voy a decir, ellos van a invitar muchos amigos. They are. Ellos van a. They are going to. Aquí va. Ellos van a invitar, invite,
muchos amigos, muchos, tenemos dos formas de decir muchos, ¿cierto? Pero estamos hablando de algo que es contable, entonces se utiliza con many friends. Otra vez aparece el friends al final de la oración. Listo, acá está la construcción gramatical. Sigamos la fórmula y no vamos a tener pérdida. Con estas estructuras gramaticales vamos a practicar, vamos a trabajar para poderlas ir mecanizando. Esto fue todo lo que tiene que ver con la explicación gramatical del how many y how much. Chao, chao.